vamos a estudiar la función cuadrática mediante el software PETS. Acá dice graficando cuadráticas. Vamos a ocupar la forma estándar, esta forma que está acá, que dice forma estándar. Tenemos explorar, ¿no es cierto? Y forma estándar, que es la que hemos estado utilizando, pero en este caso vamos a utilizar la forma estándar. Forma estándar. Y acá, ¿no es cierto?, aparece la función cuadrática, esta función cuadrática que tenemos acá, donde tenemos nosotros la función que dice y es igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la función cuadrática, ¿ya? Esta función cuadrática es sumamente importante porque nos ayuda a nosotros a entender algunos movimientos también que tienen que ver con movimientos de proyectiles, lanzamiento de proyectiles, estudiar también algunos efectos de la economía mediante esta curva, cuya forma como está escrita es ax cuadrado más bx más c. A, el b y el c son coeficientes numéricos, en este caso, el coeficiente numérico, en este caso va a trabajar acá este graficador, reales. Especialmente vamos a utilizar el a, el b y el c y ver cómo la gráfica o la función va tomando distintas formas o posiciones en el plano cartesiano. Entender que el plano cartesiano está compuesto por el eje X, que es el eje de las abscisas, el eje Y, que es el eje de las ordenadas, que tenemos un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. En el lado derecho de este plano cartesiano, en relación a la variable X, están los reales positivos y al lado izquierdo están los reales negativos. Igualmente en la variable y o la ordenada, sobre el 0 están los valores positivos y bajo el 0 están los valores negativos, siendo el 0, 0 el origen del plano cartesiano. Vamos a estudiar la función cuadrática ax cuadrado más bx más c con el primer ejemplo, en donde el coeficiente a lo vamos a hacer variar. Vamos a hacer variar el coeficiente a manteniendo el b igual a 0 y el coeficiente c igual a 0. Entonces vamos a trabajar esta primera forma, ¿no es cierto?, de la función, que dice acá 1x cuadrado o x cuadrado. Esta sería la gráfica. El a, ¿no es cierto?, dice que si el a es mayor a 0, las ramas se abren hacia arriba. Entonces, por lo tanto, las ramas se abren hacia arriba, es cóncava positiva. Cóncava positiva. Vamos a aumentar el valor de a. Al aumentar el valor de a, nos damos cuenta que la función o las ramas se acercan cada vez más al eje y, ¿no es cierto? Se acercan mucho al eje y las ramas y se alejan del eje x. Se alejan del x. Así vamos viendo, si le ponemos 4, ¿no es cierto? Ahí se va acercando mucho al eje y a medida que aumenta el coeficiente numérico a mayor que 0, ¿no es cierto? En este caso son mayores que 0 y vemos que se va acercando al eje y. Entonces, ¿qué pasa si vamos disminuyendo el valor de a? Al disminuir el valor de a, y cuya tendencia, si hacemos tender el valor de a 0, por ejemplo, ya la línea, la función cuadrática pasa a ser una línea recta. En este caso una línea recta donde coincide, ¿no es cierto?, con el eje X, coincide con el eje X en este plano cartesiano. ¿Qué pasa ahora si nos alejamos del 0, pero hacia el lado negativo del eje Y, hacia el lado negativo? Ahora, como está negativo, el a es menor a 0, las ramas se abren hacia abajo. Es cóncava negativa. Y vamos a seguir disminuyendo el valor de a y se acerca bastante, ¿no es cierto?, al eje Y. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que el a tiene que ser distinto a 0 para que la función cuadrática tenga, ¿no es cierto?, esta forma o esta gráfica. El a tiene que ser mayor a 0. O el a menor a 0 para que sea cóncava negativa y el a mayor a 0 para que sea cóncava positiva.
Es el, digamos, lo que va ocurriendo con el valor de A. El valor de A, entonces lo vamos a aumentar acá. Vamos a pasar por el origen, va en 2, va en menos 2, ahora menos 1, 0, 1. Y ahí cuando ya vale 1, ¿no es cierto? La gráfica, en este caso la función cuadrática, pasa por el origen, cuyo vértice es 0, 0, cuyo eje de simetría es el mismo eje Y, y las raíces, ¿no es cierto?, o el x1 y el x2 de las soluciones de la ecuación cuadrática es 0, 0. Es 0, 0, que coincide con el origen, ¿no es cierto?, el origen, digamos, del plano cartesiano. El eje de simetría es la línea que divide a la parábola en dos partes iguales. En este caso el eje de simetría coincide con el eje Y. Y la ecuación es y igual x cuadrado. Esa es la ecuación. Entonces luego si aumentamos y igual 2x cuadrado, las ramas de la parábola cóncavo positiva se acercan al eje Y. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer variar el valor de b. Vamos a aumentar el valor de b. A ver, cuando b vale 1, nos fijamos que el eje de simetría, cuando en este caso el vale 1 y en este caso b es mayor a 0, el eje de simetría se movió hacia el lado izquierdo, el eje de simetría, ¿no es cierto? Y el vértice cambió a menos 0,5, menos 0,25. Menos 0,5 en X y menos 0,25 en Y. ¿Ya? Entonces el vértice está compuesto por dos coordenadas, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Son las dos coordenadas, ¿no es cierto?, que forman, en este caso, el vértice. Y el eje de simetría pasa por X igual a menos 0,5. Es una línea paralela al punto, es una línea paralela, en este caso, al eje Y, y pasa por el punto X igual 0,5 negativo. Veamos ahora si aumentamos a 2 y vemos que el eje de simetría se movió hacia el lado izquierdo y quedó en menos 1, menos 1. Y las raíces se movió a menos 2 y se mantuvo en el eje, en el 0, 0. ¿Ya? Entonces, el valor de b hace que el eje de simetría o el vértice de la parábola se mueva, ¿no es cierto?, hacia los lados, ¿no es cierto?, del plano cartesiano. Vamos a ver ahora, ahí aumentamos a 4 el valor de b y vemos que el eje de simetría, ¿no es cierto?, se movió x igual a menos 2, se movió hacia el lado izquierdo, menos 2, se alejó del 0 y formó el vértice menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. ¿Sí? Ahí está el vértice. Y las raíces, se mantuvo la raíz en 0, 0 en el eje X y en una rama, ¿no es cierto? Y en la otra rama se movió al menos 4. Menos 4 en el punto menos 4 del eje X. Vamos a mover ahora también el valor de A. Y cuando movemos el valor de A 2, las ramas, ¿no es cierto?, se tienden a unir y acercarse al eje Y. Vamos a aumentar ahora a más y vemos que las ramas siguen disminuyendo, ¿no es cierto?, siguen disminuyendo y acercándose al eje Y. Vamos a disminuir el valor de A y las ramas se empiezan a expander, ¿no es cierto?, a abrir, y acá ya se transforma en una línea recta. Entonces ahí tenemos cómo se desplazó, ¿no es cierto? Las ramas se abren o se juntan de acuerdo al valor de A y de acuerdo al valor de B. La parábola se mueve, ¿no es cierto?, se mueve según su vértice y el eje de simetría hacia el lado que nosotros vamos dando valores. Ahora veamos cuando demos valores negativos. Valores negativos. Ahí, ¿no es cierto?, al dar valores negativos, también se desplaza el vértice, en este caso, cuando valores negativos de b, se desplaza hacia el lado derecho del plano cartesiano. Acá tenemos las raíces 0,3 en x, las raíces 0,3 en x, y el vértice 1,5 y menos 2,25.
Vamos a desplazar ahora, vamos a hacer un movimiento con el coeficiente c. Ahí hemos movido nosotros el valor de b, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que la función cuadrática se desplaza en el plano cartesiano hacia los cuadrantes según el movimiento, ¿no es cierto?, de su vértice, y el punto de eje y simetría también se modifica. Ahí vamos moviendo, ¿no es cierto?, a 6, y nos damos cuenta que cuando b vale 6, en este caso para este ejemplo, y igual x cuadrado más 6x, el eje de simetría se desplazó x igual a menos 3 al lado izquierdo, y el vértice quedó, ¿no es cierto?, en menos 3, menos 9. Eso pasa cuando el valor de b es positivo, y el valor de b ahora vamos a ver cuando el valor de b sea negativo, lo vamos a desplazar, y se desplaza cuando el valor de b es negativo, se desplaza hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, del plano cartesiano, donde están los valores de x positivo, y acá el eje de simetría es igual a 3, y el valor mínimo, en este caso acá hay un mínimo, es igual a menos 9. Menos 9 es el mínimo, ¿no es cierto?, el punto mínimo, o tiene un mínimo en el i igual a menos 9, y cuyo vértice es menos 3, menos 9. Vamos a desplazar al valor de c. Aquí estamos aumentando el valor de c, y nos damos cuenta que la parábola o la función cuadrática se mueve en forma, ¿no es cierto?, muy significativa en el eje X. Acá, cuando el C es 6, un número positivo 6, se desplazó hacia el lado derecho, la parábola se desplazó totalmente hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y quedaron los puntos 1,27 en X y 4,73 en X también, que puede ser X1 y X2, y estas son las raíces. Entonces ahí se va desplazando también la función cuadrática o la parábola. Vamos a hacerla que se desplace hacia el lado ahora con valores negativos. Aquí se está moviendo, ¿no es cierto?, la parábola. Ahí ¿no es cierto?, se está moviendo la parábola en forma muy significativa hacia el lado también, hacia el lado derecho, en este caso hacia la x positiva, hacia el lado de la x positiva, pero también se va desplazando hacia la parte de abajo del eje Y, ¿no? Entonces se va moviendo hacia arriba o en forma vertical hacia arriba y hacia abajo, y en forma horizontal hacia los lados. Entonces vamos a ir moviendo, ¿no es cierto?, el valor de C. Se empiezan a disminuir, se empiezan a menguar, ¿no es cierto?, las ramas, pero a la vez también se va desplazando en forma vertical hacia arriba la parábola. Entonces estos son los movimientos, que la forma como la parábola, ¿no es cierto?, va tomando según los coeficientes que acompañan a la función cuadrática. Entonces aquí vamos a aumentar a 2 el valor de a, y vemos que la parábola en definitiva se mueve en forma significativa también en el eje Y hacia la parte superior. Aquí aumentando, ¿no es cierto?, se va moviendo hacia arriba, y también va cerrándose las ramas de la parábola. Entonces el valor de A empieza a hacer el movimiento de desplazamiento de la parábola, hasta que en un momento, cuando el A vale 0, se transforma en una línea recta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos como la parábola la podemos hacer mover, y a ver cómo ella toma distintas direcciones acá, ¿no es cierto? Cuando el A es negativo, en este caso es un cóncava negativa, donde tenemos un máximo en el punto I igual a menos 1,5, y cuyo vértice es menos 1,5, 9,5, menos 1,5 en X y 9,5 en Y. Eso es el vértice. Y las raíces son, en este caso, menos 3,68 en X1, por decirlo, y X2 0,68. Y la función, ¿no es cierto?, la ecuación es Y igual a 2x cuadrado menos 6x más 5. Entonces así se va
estudiando la parábola en relación a los coeficientes numéricos que acompañan a la función. Para sacar x1 y x2, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el valor de y tiene que ser igual a 0 para poder sacar x1 y x2, en este caso las raíces. Entonces, cuando esta parábola, cuando el valor de y vale 0, vemos nosotros que la parábola pasa por el punto menos 3,68 y 0,68 cuando y vale 0. Cuando x vale 0, en este caso el valor de c, porque acá sería 2 por 0, 0, menos 6 por 0 es 0, ¿no es cierto? Me queda solamente el valor de y igual 5. Entonces el valor de c igual 5 me está indicando a mí por dónde corta la parábola en el eje y, en este caso en el valor igual 5. Entonces si c vale, por ejemplo, si c vale 4, la parábola está cortando en el punto 4 al eje y. Y así sucesivamente haciendo variar el valor de c. También nos damos cuenta que la parábola va cortando en el eje y según el valor que tome el valor c. Eso sería en cuanto a una forma general de cómo estudiar la función cuadrática mediante el software PET.